tocar un tema que está causando controversia a nivel nacional, que es el Aeropuerto Internacional de México, el que se está realizando en Texcoco. Para eso tenemos a 3 amigos que nos van a dar su opinión o su punto de vista o su perspectiva con respecto al tema. Por aquí tenemos a Jorge, que ya es conocido por ustedes, a Arturo y a Eduardo. Hola. Entonces, pues comenzamos. ¿Quién quiere iniciar? Eduardo, tu punto de vista. Bueno, mi punto de vista sobre el aeropuerto de Texcoco, creo que más allá de la decisión que se tomó en las urnas el pasado fin de semana de octubre, creo que ya es una decisión que tenía el presidente electo. Muchos dicen que manipularon la encuesta como para que todos votaran a favor de Santa Lucía. Sin embargo, no solamente fue esa parte, sino creo que López Obrador tuvo el apoyo de todas las personas o de varias personas que lo apoyaron desde campaña. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que fue la mejor decisión porque más allá del ecosistema o no que se esté salvando o se intente salvar, un aeropuerto con los costos que está generando hasta ese momento se puede incrementar fácilmente en el transcurso de su construcción 10, 20, hasta 100 o 200% más. Tenemos el claro ejemplo en el tren interurbano Toluca. Cuando empezó a construirse se planteó que iban a ser máximo 7,000 millones de pesos. Ahorita la obra ya va más de 15,000 millones de pesos y ni se ha terminado. Y todos los toluqueños y mexicanos no estamos seguros que realmente vaya a funcionar como queremos. Entonces, ahorita lo que planteamos o lo que se planteó al respecto sobre Santa Lucía es como que la mejor opción, tanto de costos como qué tanto va a afectar el impacto en el ambiente. Desde mi punto de vista creo que se tomó una buena decisión porque yo sé que muchas personas se quedaron sin empleo. Hubo muchas empresas que perdieron contratos. De hecho tengo personas cercanas que tenían contratos con ellos que también los perdieron, y sé que eso no es fácil. A veces es duro porque tú tienes un trabajo seguro y de repente de la noche a la mañana te dicen, ¿sabes qué? Ya no se va a hacer y pues gracias por tus servicios. Sin embargo, fue lo que se estuvo planteando en estos días, que realmente va a haber cierres de contratos y se les va a pagar lo que se les debe. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con que se perdieron los 13,600 empleos. ¿Por qué? Porque estos empleos en México desafortunadamente nunca son empleos pues dignos, que realmente tengan seguridad social, que tengan la seguridad de que el día de mañana van a seguir esos empleos. Y es que todas las empresas contratistas subcontratan a otras empresas que solamente les pagan mal a los empleados. Y ahora, hablando de los empleados y de trabajadores, el Coparmex, bueno, lo que hizo fue otra vez ponerse en contra de López Obrador. Desde un principio lo había hecho antes de que fuera presidente electo. Ahorita lo hizo otra vez. ¿Por qué? Porque ellos son los más afectados en que no se hiciera este aeropuerto, porque ellos ya tenían un plan de desarrollo de crear más negocios alrededor de este aeropuerto. Y ahora, ¿qué pasa? Que les quitan esa parte en la que ellos pueden desarrollar sus nuevos negocios y ya no pueden crecer más de lo que ya tienen. Entonces, desde mi punto de vista, creo que fue una muy buena opción. Y sí, la verdad sí fue un tanto dura para el mercado de dinero y el peso. ¿Por qué? Porque creo que fue la primera decisión en la que realmente los mexicanos tuvieron una inclinación o pudieron como que poner la mano sobre la pequeña depreciación que tuvo el peso. Y creo que, bueno, hasta ahorita eso podría comentar, no sé ustedes cómo ven. Yo considero que fue una decisión muy mala. No estoy hablando de un impacto ecológico, porque al final de cuentas estamos hablando de un lago que ya no existía. No hay impacto ecológico. Si nos vamos a Santa Lucía, creo que ahí sí va a haber un impacto ecológico, a tal grado que ni siquiera, bueno, vamos a poner esto, no tiene ni estudios. La gente ya decidió que se va a quedar en Santa Lucía, que se va a hacer la modernización del de Santa Lucía y el de Toluca,
pero Santa Lucía no tiene un estudio ecológico. Vamos ahora a la otra situación, las multas, más bien las indemnizaciones por cancelación de contrato. Actualmente ya se tiene un costo alto o bajo del aeropuerto. Si en Texcoco vamos a sumar ese costo, más la indemnización por contratos, más el nuevo aeropuerto, más el de la modernización de Toluca, ¿cuánto va a ser realmente? Si ahí después se pueden hacer las cuentas, realmente qué costo va a tener ese cambio. No estoy hablando de una decisión que haya tenido el pueblo o no, de si ya estaban esos terrenos cercanos hechos para negocios o no. Estoy hablando de realmente una decisión consciente, no solo por enojo o por querer apoyar a un presidente, que al final de cuentas, ahorita, y no es porque yo esté atacando a la chairada, simplemente es porque están apoyando ciegamente a un presidente o a una persona que va a ser presidente, cuando realmente no se ponen a analizar si sus decisiones son adecuadas o no. Solo porque él lo dice ya es bueno, porque él representa el cambio, ya es bueno. Cuando en teoría, si usamos un poquito la lógica, ese aeropuerto no iba a tener ya impacto ecológico, porque ahí ya no había ningún lago. Al final de cuentas ya estaba avanzado 50%, 40%, ya estaba avanzado, por ahí escuché que iba a tardarse 3 años más en habilitar los otros 2 aeropuertos. Probablemente pueda mejorar la economía de Santa Lucía, probablemente, que por donde yo lo veo, porque al final de cuentas esos terrenos son de personas que están ahí, que no tienen recursos para poner un negocio. Tampoco apoyo a los empresarios que tienen el monopolio económico, pero ellos al final de cuentas mueven la economía. En donde ellos ponen negocios, la gente va. De este lado no estamos seguros si van a poner negocios. Al contrario, no sabemos qué tanto afecten. Ahora recordemos que Texcoco al final de cuentas ya tuvo un impacto ambiental. Ya se hizo. Entonces sería dañar el ecosistema en vano. Estoy totalmente en contra de que se haya movido el aeropuerto a Santa Lucía. Bueno, muchas gracias. Pues mi punto es el siguiente. Retomo cosas de los dos, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Partiendo con Lalo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que la consulta se haya llevado ni siquiera en el marco legal. Yo sí creo que fue completamente ilegal esa consulta, lo cual no es malo. O sea, no, es ilegal, pero no es algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque López Obrador demuestra que viene con bríos, demuestra que viene con fuerza y que lo que él diga se va a hacer. ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo veremos después de 6 años. Sin embargo, creo que demuestra ser un líder. Y eso a mí pues me da la esperanza de que tal vez no es manipulado por ciertos grupos empresariales, ¿no? Que era lo que yo tal vez temía al principio. De que tal vez López Obrador fuera un títere más del sistema que se estaba dejando manipular y que había manipulado a las masas, ¿no? Esa tal vez es mi esperanza, ¿no? Ahora, de que la consulta para mí fue un fraude, sí lo fue, ¿no? O sea, no hubo ningún trámite legal, no hubo orden de las urnas, no hubo nada, ¿no? Eso creo que no podemos opacar. De que el impacto ambiental ya se hizo, concuerdo, el impacto ambiental ya se hizo. Sin embargo, hay una realidad. Este lago, ahí fue un lago, ¿no? Independientemente pase lo que pase, el terreno es lacustre. ¿Qué va a generar? El problema no es la inversión original. A veces no nos damos cuenta de que si tú te compras un Rolls Royce, el problema no es comprarte el Rolls Royce, es mantener el pinche carrito, ¿no? Entonces, ¿en cuánto te va a salir construir un aeropuerto a la mitad del océano? ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Tal vez no es tan costoso. El problema no es lo costoso de origen, sino lo costoso del mantenimiento posterior. Y lo podemos ver en la Ciudad de México. Ahora, no solamente es el problema de tener un terreno bastante endeble. Tenemos que ver los costos humanos que puede generar un desastre como un terremoto. A nadie se le ha ocurrido eso. Bueno, la Ciudad de México es propensa a los terremotos. Entonces, a mi parecer, es un movimiento lógico pensar que un lugar
que tiene un gran movimiento de masas, como es un aeropuerto, pues no puede ser considerado, colocado en una zona de riesgo, ¿no? Para mí esa decisión es lógica, el mover por seguridad humana, por costos futuros, por todo lo que conlleva, ¿no? Que ya hemos visto en la Ciudad de México. Entonces, yo sí tengo un posicionamiento y sí, va a ser tal vez de origen va a ser más costoso, porque sí creo que mover una obra del punto A al punto B, cuando una obra ya llevaba cierto avance, va a ser más costoso. Para largo plazo, sí podrás ahorrar, considerando que el mantenimiento es, a mi parecer, lo que te va a generar costos, va a inflar esa obra muchísimo en un futuro, ¿no? Pero para eso existen estudios de mecánica de suelo. No creo que se hayan realmente aventado a construir un aeropuerto a lo loco. Ahorita tenemos uno funcionando en la Ciudad de México, que a pesar de que ha habido sismos, se mantiene en buen estado. Eso se demuestra que a pesar de estar en una zona sísmica, es posible construir un aeropuerto bien hecho, que no tenga costos posteriores, porque digo, yo no he escuchado que después de los sismos que hayan pasado, el aeropuerto haya tenido problemas. Lo mismo puede ser con esto. Digo, no estoy asegurando que vaya a ser perfecto. Todas las obras tienen errores, pero debe de tener un estudio de mecánica del suelo el cual te diga, ¿sabes qué? Sí, efectivamente se construyó bien. La tecnología ahorita que tenemos ha avanzado. Yo no estuve supervisando la obra, pero tampoco creo que lo hayan hecho tan a lo loco, sobre todo tratándose de un aeropuerto internacional, donde van a converger cientos de países. Sí, bueno, yo creo también que mi posición no es ni en contra ni tanto a favor. Lo que yo les quiero platicar o comentar desde mi punto de vista es la postura que también decía Jorge. O sea, Andrés Manuel se puso en una postura en que, como bien lo dijo, no se va a dejar guiar por los grandes monopolios que tiene tanto México como a nivel internacional, con países sudamericanos, con países de Europa, con cualquier punto. Eso es, en lo personal, algo que me gustó. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho los últimos gobiernos es eso, o sea, doblar la mano ante este tipo de empresarios y dejar que ellos hagan. ¿Qué pasó? Por ejemplo, lo vemos en la carretera México-Toluca, y que ahorita ya está la Marquesa México o la Marquesa Toluca. ¿Qué es lo que pasa? Ellos dejan que las empresas hagan la autopista como quieran, con sus diseños, muy bien, todo sin afectar el ecosistema, la fauna, resisten terremotos, lo que tú quieras. El problema es que año con año van incrementando las tarifas. ¿Por qué? Porque se las dejan a su libre albedrío de estas empresas y que ellos cobren lo que quieran. ¿Y qué va pasando? En un principio costaba 50 pesos, ahorita ya cuesta 60, 70, 80, y en temporada alta cobran más, porque necesitan mantenimientos que son costosos, que según en los contratos del principio de cada obra que se hace, queda estipulado, pero queda estipulado que ellos pueden manejar el precio que quieran, entonces nos pueden cobrar lo que quieran. Eso es lo que va a pasar con el aeropuerto, cualquier aeropuerto que se deje, en este caso Texcoco, si se hubiera dejado, tal vez sí hubiera sido al principio ya menos la inversión que se necesitaba para terminarlo que para construir el de Santa Lucía, tal vez, pero a lo largo se van a necesitar más inversiones. Ahora, también lo que también me gusta de este proyecto del nuevo de Santa Lucía es que sí, tal vez las personas que vivan en Santa Lucía o alrededor, sí, tal vez no vayan y pongan su puesto de tortas o lo que tú quieras para inducir la economía, pero lo que tenían planeado en Texcoco, te aseguro que era hacer un Palacio de Hierro, era hacer un Liverpool, era hacer un Santa Fe chiquito o otro más grande, y con eso traer a tantos millones de personas más a habitar a esa parte, que México no está soportando. Lo vemos claramente hoy. ¿Cuántos días llevamos sin agua? Sí, claro. ¿Cuántos días llevamos sin agua? ¿Te imaginas traer a más personas? Bueno, pero Santa Lucía no va a solucionar eso. No, yo no digo que lo solucione, pero Texcoco tiene todavía una parte de un lago que se supone que era para eso, para estabilizar en épocas de lluvia todo el agua y poderla suministrar a partes de delegaciones que no lo tenían contemplado o que les hace falta el agua. Si se lo quitamos a esa parte de Texcoco, van a sufrir más todavía de agua. Y a lo que yo iba es que traerte a vivir a personas cerca de un aeropuerto, sí, va a generar más economía y lo que tú quieras. Desafortunadamente nuestro tipo de economía es de servicios. ¿Cómo que de servicios? ¿Qué pasó en 2008?
se alteraron tantito los mercados en Estados Unidos y a nosotros nos dio, pero duro. ¿Por qué? Porque nuestra economía no se sustenta en construir automóviles propios de México. No se sustenta en construir refrigeradores, cosas propias de México. Solamente armamos lo que nos traen de otros países para una empresa que no es de este país. Si el día de mañana, como ya lo hizo Toyota, como ya lo hizo Ford, como ya lo hicieron varias empresas, deciden, sabes que ya no quiero estar en México y se van, también va a ser culpa de la chairada que se hayan ido estos empresarios. Pues no, es culpa de que nosotros no tengamos nuestra economía puesta en servicios realmente que sean a largo plazo. Nosotros nada más vendemos servicios, desafortunadamente, de ropa, de consultorías, cosas que se mueven con la volatilidad de los mercados. No tenemos realmente un ancla que nos respalde en momentos como estos. ¿Qué pasó con el peso? Oye, es que ya subió hasta 20 pesos y 31 centavos y desde el 2016 no subía. ¿Cómo que no? El 4 de julio de este año subió a 20 pesos y 13 centavos, me parece. Ahí yo tengo, una pregunta. Ahorita con este tema han surgido muchos memes en redes sociales, ¿no? De que le echan la culpa a López Obrador de la situación por la que está pasando el peso y le dicen a la gente, ya ves, eso te pasa por votar. ¿Tú qué opinas? O bueno, tú que eres economista, con lo que está el pánico o la polémica que está causando con la gente ese aspecto de que porque se va a cambiar el aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía, ya se está, eso fue como factor importante para que el peso se esté devaluando, para que estemos como en la situación que estamos actualmente. Bueno, para empezar tenemos que entender por qué se devalúa o se deprecia una moneda. Una vez que entendemos eso, tenemos que ver y entender que el tipo de cambio, en México al menos, es estacional. ¿Cómo que estacional? Cada temporada baja o sube. ¿Por qué? Por factores externos, porque nosotros no podemos controlarlo. Banxico no ha establecido regímenes para poder tenerlo así como que en un límite, que es lo que hizo Portari. Ahí les va. Casi siempre a final de año el peso disminuye, se deprecia y el dólar aumenta. ¿Por qué? Porque van a empezar a cambiar los mercados en Estados Unidos. Y como nuestra economía va con la de Estados Unidos, todos empiezan a la expectativa de que lo que pasa en los Estados Unidos va a repercutir aquí. Entonces todos los inversionistas empiezan a guardarse sus dólares en lugar de invertirlos aquí en México. Y una vez que ven que en Estados Unidos la situación está bien, está estable, lo que tú quieras, entonces ya sacan sus pesitos, sus dólares en este caso, y los empiezan a invertir aquí o en cualquier otro país. Eso para empezar estuvo pasando porque ya se acerca diciembre, que es lo que sucede cada diciembre. Pueden revisarlo en Banxico, en cualquier banco, que cada diciembre se deprecia el peso un poco. Ahora, sí se depreció, ¿por qué? Porque los inversionistas, si tú, Jorge, por ejemplo, vas a invertir en Texcoco y de repente te dicen, ¿sabes qué? Ya no se va a hacer, oye, pues tienes incertidumbre, ¿no? O sea, yo ya no sé si voy a invertir o no, porque tú, presidente de México, no me estás dando la seguridad de que yo pueda invertir. Claro. El problema es que Jorge es un empresario de los que no nada más tienen negocios transparentes aquí en México, tiene muchos negocios debajo del agua y mueve dinero por todos lados. Pues entonces aclaremos esto. Es un ejemplo. Entonces, tú te vas a poner al brinco. ¿Por qué? Porque tú tenías un negocio seguro que te iba a redituar mucho. Y a la mera hora te dijeron, ¿sabes qué? No vas a hacer nada. Te pones al brinco, vas y hablas a redes sociales, expones, no, es que tu decisión hizo que el peso se devaluara. No. El peso se devaluó, sí, por incertidumbre, porque tú tienes incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. Pero una vez que se aclare esta situación, y te apuesto que más o menos por finales de enero, principios de febrero, el peso otra vez va a estar estable. Y yo estoy seguro, así como van las cosas, yo estoy seguro que no va a subir ni siquiera a 21 pesos en lo que termina de diciembre. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente siempre es así a finales de año. Y ahorita sí le pegó, pero no fue así como que, wow, una super crisis. No, o sea, se los comentaba. De hecho, en junio de este año subió, creo, todavía más a lo que se subió el dólar ahorita, ¿no? Entonces, no es algo como que te debas de preocupar, nada. Simplemente
los empresarios no estuvieron de acuerdo con esa decisión porque se les acabó su negocio que iban a poner y tuvieron que hacer escándalo, tuvieron que alzar la voz en redes sociales, en noticias, en todos lados donde ellos tienen la facilidad de darse a conocer, lo hicieron. Entonces solamente fue eso, no pasó nada y ahorita el peso ya otra vez está regresando a su estabilidad. Bueno, pero eso te deja ver una pequeña vista de lo que puede ser de México, ¿no? Si tienes un presidente al que no le interesa que esas personas, que querramos o no, tienen el poder económico para mover, pues realmente, ¿qué le espera a un país en donde no se le permite que ellos inviertan el dinero? Yo como ciudadano, pues no, desafortunadamente si pongo un negocio de tortas puede que funcione o no. Yo estoy seguro de que si uno de esos fulanos coloca un Walmart, la gente se va a ir a donde está ese Walmart. Y no me voy muy lejos. En la ciudad de Toluca hubo una situación muy interesante que yo le di seguimiento desde el inicio. Cuando estaba el antiguo Carrefour, ya extinto sobre Alfredo del Mazo, cambió a Chedraui, llegó Walmart, llegó este otro Home Depot, al poco tiempo se hizo una plaza ahí, que es Plaza Luna, se empezó a poner el Kentucky, bueno, ya había un cine, McDonald's, y se empezó a llenar todo eso. Ahorita ya tiene hospitales, están haciendo bastantes negocios ahí cerca, negocios de gente que realmente puso una tortería, puso un ciber, un lugar de copias. Tengo una duda ahí. Pero es bueno, es que A ver, tocaste el dime. punto. Ajá. ¿Tú crees entonces que porque pusieron el Chedraui ahí, pusieron los hospitales? No, creo que desafortunadamente en donde ellos ponen el dedo, la gente se va. Esa zona se está desarrollando no solo económicamente, se está desarrollando civilmente. Las construcciones se están haciendo rapidísimo. Hay zonas, ya hay muchísimos edificios departamentales rentados. Todos los hospitales han generado que la gente vaya a vivir ahí. Eso que dices es verdad. Eso que dices, creo yo, que he ahí el gran error, el gravísimo error que vemos. En Estados Unidos lo que es competencia económica se encuentra perfectamente regulado. La información privilegiada no se puede ocupar de esa manera. Si yo voy a hacer ahí un hospital, nadie puede saber que voy a poner ahí un hospital. ¿Por qué? Porque sé que el empresario voraz va a amedrentar hasta la gente que vive por ahí, matar gente y se va a apropiar de terrenos. Ese es el gran problema de anunciar tanto una obra tan grande como hospitales, juzgados o lo que sea. Que tal vez ese es el gran problema que yo veo, no del aeropuerto, sino del PRI. Y lo voy a decir abiertamente. Para mí el PRI cometía ese error. Que era, antes de siquiera anunciar dónde iba a ser la obra, ellos ya habían comprado los terrenos. Lo que pasó en el aeropuerto de aquí. O expropiado. Bueno, O expropiado. como en el aeropuerto nuevo de Claro, Texcoco. ahora, y no se beneficia a la gente. ¿Quiénes se benefician? Círculos bastante focalizados. Y tú dirías, sí, pero son mexicanos. El gran problema de su modelo de consumo, que yo veo que es el gran problema económico que tenemos, es que es gente que realmente no son empresarios. Quiero afirmar esto. No son empresarios. ¿Por qué? Porque el empresario asume riesgos e invierte sobre probabilidades. Ellos no, invierten sobre seguro y con dinero gubernamental. Y se benefician ellos y ciertas cúpulas económicas, pero ese dinero no está en fluctuación. Como comentaba, ¿no? El que el dinero no se esté moviendo y que estas personas no tengan mentalidad empresarial, ¿qué es lo que genera? Rezago económico. ¿Por qué? Porque creo que todos sabemos que el valor dinero se presume que es dinero en fluctuación y ese dinero es para toda la población. Cuando tienes, como en México, tanto empresario que se beneficia de contratos públicos por los cuales no tiene la mejor competencia, porque normalmente no son las empresas más competentes, son las empresas que tienen mejores relaciones. Y que desemochan más. Ajá. Pero aquí, sí, en este punto, hasta lo que dijo Arturo, sí lo voy a apoyar. Okay. Sí mueve la economía, Sí, sí incrementa, sí se hacen hospitales, se mejoran las calles, se mejoran las avenidas, lo que tú quieras. El problema de nuestro México querido es que ese es nuestro tipo de economía que
que vemos al máximo, cuando no debe de ser así. Pues es que México siempre tuvo una economía así. Tú analiza No, el antiguo mercado de Tlatelolco. Eso es nuestra economía. A lo que voy es eso, de que tú vas y construyes un Walmart, construyes un Chedraui, construyes, no sé, lo que tú quieras, pero ¿qué pasa? Las personas que rodean estos hospitales, estos centros comerciales, no son las que van y trabajan, sino son personas que vienen del DF, son personas que vienen de otros estados y que llegan a ocupar el puesto que se supone que te tocaría a ti. Un puesto que para mí en lo personal no es un puesto que tú, licenciado o maestro, te mereces con los estudios que tienes. Y eso es a lo que voy. Estamos generando una economía que solamente se está quedando aquí abajo en puros servicios, en te vendo Walmart, te vendo marcas, te pongo una tienda de Dolce & Gabbana, pero que los que la atienden son personas que llegaron a la prepa y que no son de aquí, que son de otros estados que Yo estoy hablando de la economía del microempresario. Es a lo que y voy. Ahora, espérame, antes, 2 minutos. Ahora, esa parte específicamente que tú me dijiste, donde estaba el Carrefour y que hoy ya creció, de acuerdo a la consulta de INEGI en el 2017, es una de las zonas con más delincuencia aquí en Toluca. Bueno, es que recordemos que hay mentiritas, mentirotas y estadísticas. Pero realmente yo te lo puedo decir. Pero eso lo dice una consulta que se le hace a la ciudadanía de esas delegaciones, en este caso de estas colonias. Mira, vamos a ser honestos. En donde hay uno de esos lugares, hay una patrulla. A ellos no les conviene que se metan a robar su negocio. Un Oxxo, casi de ley, tiene una patrulla en una cuadra. No hablo de que roben los Oxxos. No, yo lo entiendo, pero al final al final de cuentas es seguridad. Recuerda que la policía tiene una función preventiva. Okay. Y no tanto de decir, ay sí, ya me robaron. De acuerdo a la ONU, se supone que se tiene que tener al menos un policía por cada 1000 personas. Un policía. ¿Sabes de cuánto es la tasa de que tenemos? O sea, que se tiene un policía por cada por cada Walmart. No. Desafortunadamente es la realidad. Y desafortunadamente se tiene que aprovechar lo que ya se tiene. Eso es a lo que voy. Esa es nuestra lógica de, pues ya eso, pues ya, o sea, ya no avances más, ya no le des más, ya. ¿Qué es lo que está pasando? Las personas se están conformando con esta economía. Como le decía Jorge, ok, sí, tú eres un empresario que tal vez no vas a paz o no vas a meter tu dinero, ¿no?, al fuego a ver qué pasa. Si te produce más o no te produce. Lo que pasa es que el tipo de empleos que tú estás dando no es lo mismo que te vayas a emplear no sé, a una empresa acá de Ford o de Toyota, de Mitsubishi, a que vayas y busques empleo en un Oxxo. Bueno, es que entonces tenemos que sacar esa ideología de por qué voy a ser empleado y no empleador. Es lo que yo te decía. Simplemente, por cada lugar donde llegan... Y con eso que tú estás haciendo, tú mismo lo dijiste, ¿esas plazas de quién son? ¿Qué hay ahí? Hay Licos, a ver, hay escucha, Walmart, mira. hay Home Depot, yo hay he Lips, visto, hay Tox. cuando no estaban esos hospitales, únicamente estaba, ni nada de eso que estaba ahí, únicamente teníamos el Hospital Nicolás San Juan. Solamente te estoy hablando de esto y esto se puede replicar en todos lados, a donde llegan este tipo de lugares. Solamente se tenía el Hospital Nicolás San Juan, se tenía un negocio de tortas, se tenía un lugar de copias y era todo. Porque no se necesitaba más. Las personas iban al centro, a las fábricas, a las zonas industriales a trabajar y a laborar. Ok, efectivamente, pero ¿qué está sucediendo? Llegaron los hospitales, llegaron estos centros comerciales y toda la movilización urbana que genera obviamente esto. Y entonces, en lugar de que yo me vaya a trabajar un Oxxo, puedo decir, me voy a poner un local de tortas y sé que va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay hospitales, porque esa persona que llegó al hospital no se va a ir a comer a un Vips, se va a ir a comer a mi tortería. Y ahí va otro tema que también se tiene que ver con lo de Texcoco y con lo de Santa Lucía. ¿Cómo va a estar la planeación urbana? Porque tú mismo lo acabas de decir, si yo pongo algo ahí, sí, pero tienes los permisos adecuados y sabes realmente que no va a perjudicar la imagen urbana, que delante de ti va a haber otros 4 puestos de tortas y otros 5 de tacos acá. México es un país en donde desafortunadamente en ningún lado, se tiene planeación urbana. Si tú haces crecer un aeropuerto como el de Santa Lucía, ¿qué va a suceder? Ya hay gente ahí y se va a empezar a detonar la demografía del lugar. ¿Qué va a pasar? Va a llegar gente, vas a empezar a crear más edificios. En lugar de hacer todo ese desbarajuste, llegas a un lugar nuevo,
empiezas desde cero todo, empiezas a decir, ¿sabes qué? Aquí no hay permiso, aquí no... ¿No No, hablas de Texcoco? estoy hablando de Texcoco, perdón, sí, Texcoco. O sea, Santa Lucía ya tiene un problema, ¿sale? Ellos ya tienen lugares establecidos, va a empezar a crecer más si lo modernizas, etc. Pero va a empezar a crecer de manera descontrolada, porque al final de cuentas ya la gente está ahí. Si tú te vas del otro lado en Texcoco, vas a empezar a controlar lo que hay y lo que no. Tú di que va a haber solamente negocios de esa clase empresarial, Y pero vas a ese empezar a generar otras cosas. y ese es otro punto. Los sueldos y salarios y el nivel de vida que tiene el mexicano promedio, el 50% vive en pobreza. El 50%, o sea, de nosotros 4, 2 estamos en pobreza. Así de fácil. ¿Y si somos 4? Si los 4 estamos en pobreza, ¿qué pasa? O sea, así de fácil. ¿Qué va a pasar? Que si vas a poner otro Santa Fe en Texcoco, las personas que tienen dinero y que ese tipo de vida que se pueden dar van a venir ahí y solamente se les va a dar seguridad a ese tipo de personas. ¿Has visitado la Pero Ciudad de México? en las periferias, ¿Has visitado la Ciudad de México? sí, Ok, ¿has viajado en metro? sí, ¿Has visto que cada entrada del metro tiene un mercado? pues no todas. Todas tienen, bueno, sí, tiene razón, nada más creo que 2, que es la de Polanco, porque incluso la de Panteones tiene, la de Polanco y la línea rosa casi es la única que no tiene. Todas las de las periferias tienen un mercado, ¿sale? Esos mercados no son de los empresarios, ¿Por qué se dan? Y esa economía es la que ayuda. es economía en movimiento. Sí, claro. Y al final de cuentas, cuando tú llevas una obra de este tipo, se empieza a generar eso. Se empieza a generar que las personas vayan y empiecen a vender y empiecen a generar microeconomía que beneficia a la gente de Oye, esa. pero yo tengo en el aeropuerto de la Ciudad de México y en el aeropuerto de Toluca, yo no he visto en esas zonas que se genere ese tipo de... Bueno, no directamente, pero si te vas más adelante encuentras bastantes lugares. Yo quiero tocar un punto. Es que estamos creyendo que solo va a ser Santa Lucía. Y Santa Lucía es uno de los proyectos que se genera a partir de la desaparición de Texcoco. También viene la ampliación de Toluca y la ampliación de la Ciudad de México. Porque a veces se nos olvida que la Ciudad de México tiene un aeropuerto funcional todavía. El de Toluca, a quien creo que lo conocemos todos y sabemos que pues, es un aeropuerto como de pueblo. Digo, amo Sí, Toluca. es un pero aeropuerto la de verdad pueblo. que Es un aeropuerto nada más donde lleguen comercio, no es... sí, o sea, la realidad es que si viéramos un camión volando, nadie diría, oh, qué raro, ¿no? O sea, es el aeropuerto de Toluca, ¿no? Entonces, y sí tiene mucho por cómo crecer. Y tiene un acceso muy rápido a Santa Fe, tiene un acceso muy rápido a todo lo que es Ciudad de México, en la zona occidente. O sea, realmente el aeropuerto de Toluca tiene mucho que explotar, ¿no? El de la Ciudad de México, bueno, es funcional, pero ya es insuficiente. Entonces, muchos no tendríamos que ir a la Ciudad de México, de muchos vuelos que hay, si existieran en Toluca. Y ese es el proyecto que se tiene, ¿no? Entonces, estamos hablando que también el de Santa Lucía va a despejar todo lo que es la Ciudad de México del norte, porque estamos hablando que pues ya no tendrás que llegar hasta el aeropuerto de la Ciudad de México si vienes de Puebla o vienes pues del norte del país, ¿no? ¿A qué me refiero? Que a mí personalmente, el que en vez de que tengas un aeropuerto gigantesco, tengas 3 funcionales, también me parece algo que no solamente depende del propio aeropuerto, sino de las vías de comunicación del propio aeropuerto, ¿no? O sea, las Pero autopistas. es que nada está garantizando que realmente sean funcionales. El de la Ciudad de México ha sido funcional. Bueno, pero o sea, o sea, realmente, ¿qué te está garantizando que con este movimiento no realmente va a haber represalias a este tipo de situaciones? En donde decir, ¿sabes qué? Vamos a ser honestos, es Toluca. ¿Qué tienes turístico? de los ¿Y portales. tú aseguras que el aeropuerto de Texcoco va a garantizar eso? No, pero te va a garantizar que haya inversión real. Porque al final de cuentas, quieras o no, ya estaban apalabrados sus terrenos. Pero siendo de Toluca no nos conviene que el aeropuerto de Toluca se amplíe. Bueno, tal vez a nosotros, egoístamente. ciudadanos, hace tiempo hablaba con un taxista y me dijo, a mí me conviene, porque al final de cuentas para mí es trabajo. ¿Sale? Al final de cuentas está bien, pero hay otro lado que él vio. Es que si a mí me dicen, llévame a Santa Lucía, está 2 horas. Sí, claro, pero si los mismos vuelos, vamos a pensar, si tienes una gran cartera, por decirlo de una manera,
de vuelos desde la ciudad de Toluca, ¿para qué vas a ir a Santa Lucía? Pues sí, pero la gente que llegue aquí y se tenga que trasladar allá, 2 horas. Y luego con los peligros que tiene realmente esto. Pero de todas maneras ya tenemos que ir a la Ciudad de México. O sea, es decir, del aeropuerto de la Ciudad de México al de Santa Lucía hay 50 minutos. Y nosotros ya tenemos que ir a la Ciudad de Y de México. Toluca a Texcoco también es. Es que es la misma distancia. O sea, Pues sí, pero realmente a lo que voy a ver es, ¿por qué estás descentralizando todo? O sea, ¿cuál es el punto real de descentralizar todo? Ve lo que está el sucediendo. federalismo. Sucede algo, si lo vemos desde otra parte, el federalismo en México nunca se había llevado. No. Todo se concentraba en la Ciudad de México. Y el proyecto que separar toda la Ciudad de México es muy bueno. Bueno, ya para finalizar, vamos a pedirle a cada uno de nuestros integrantes cuál es su conclusión con respecto a ambas propuestas para el aeropuerto. Empezamos por Jorge. ¿Ok? Pues mi conclusión, como bien dijiste, personal, es que fue correcto desaparecer el proyecto de Texcoco. Tal vez no tanto por ecología ni por dinero, sino por congruencia política, porque también va a permitir una planeación mucho más social, con mayor beneficio para las masas y no tanto para ciertas cúpulas de poder. Y además de esto, esta construcción, en vez de focalizarse solamente en un aeropuerto, se va a dividir en 3 proyectos, como es el de la Ciudad de México, Santa Lucía y el de Toluca, y que va a permitir en este caso pues que la Ciudad de México no se sature vialmente. Para pues quienes hemos o vamos a la Ciudad de México sabemos ese problema de tráfico que tiene en la Ciudad de México. Creo que esto va a permitir un poquito la despresurización de esta ciudad. Esto en pos del proyecto de López Obrador de descentralizar la Ciudad de México. Esa sería mi conclusión a grosso modo. Muchas gracias. Arturo, vamos contigo. Yo considero, Breve, muy breve. esto es de manera personal, lógicamente, que fue un error. No estoy hablando de la gente, fue un error plantearse la situación de desaparecer un proyecto que ya había iniciado para moverlo a otro lado. Un proyecto que ya había tenido consecuencias al final de cuentas, que ya había tenido un gasto y que probablemente si se hacen números de manera adecuada pueda salir más caro el caldo que las albóndigas. O sea, pueda salir más caro moverlo que tener ese. Independientemente de todo el problema social que ya generó, porque esto no solo fue una muestra, más bien esto fue una muestra de realmente el poder que tiene esta persona, y no solamente para bien, para mal también. O sea, es lógico que si puede hacer el bien, puede hacer el mal. Entonces, esto nos deja ver qué tanto va a influir la gente en los proyectos futuros, y pues bueno, no nos queda más que esperar 3 años o 1 año para ver realmente el impacto que va a tener la cancelación de este aeropuerto y los futuros proyectos que se tengan. Gracias. Eduardo. Bueno, como conclusión personal, igual que aquí Arturo, creo que yo voy a estar un poco más a la expectativa, con un toque, me gusta ver las cosas muy positivamente. Espero que se haya tomado la mejor decisión, y algo que me gustó mucho es que el actual presidente, como lo dice Arturo, demostró el poder que tiene incluso para ponerse contra empresarios muy poderosos a nivel no solamente nacional sino internacional, y que no le va a estar jugando, al menos públicamente, a que va a estar bajo de ellos. Entonces va a estar interesante la situación, cómo resulte. En verdad yo espero que sea la mejor, porque pues, todos queremos un México mejor. Yo espero una situación muy positiva, y realmente que el cambio, si bien se va a ver a largo plazo, empieza a verse desde el proyecto y el anteproyecto, empieza a verse algo muy bueno en esta situación, y que pues todos los empresarios nuevos o viejos empresarios resulten igual beneficiados, ¿no? Porque al final de cuentas todos dependemos de las economías, grandes o pequeñas, y que esos empresarios estén o no estén, sí afecta a nuestra economía, obviamente, y yo solamente espero que realmente se haya tomado la mejor decisión, y pues a ver qué pasa.
Bueno, muchas gracias por su tiempo. Suscríbanse a nuestro canal y estamos en contacto. Hasta luego.